recalcar que finalmente pues estamos concluyendo este módulo el día de hoy, referido justamente a los tres sistemas más importantes dentro del sistema cognitivo, que tienen que ver con aquellos procesos de atención, memoria y lenguaje. Respecto a justamente a esta unidad, pues principalmente establecer que ya habíamos comentado un tanto acerca de lo que era la definición misma del lenguaje y algunas de las teorías que sustentaban a este proceso cognitivo. Una de las partes importantes dentro de lo que compete a la comprensión misma de este proceso, pues es el entendimiento mismo de cómo se suscitan aquellos fenómenos que van a contribuir a la división misma y la comprensión del fenómeno del lenguaje. En ese sentido, pues debemos decir que primeramente existen estructuras periféricas que se hallan justamente integradas a este procesamiento, y en ese sentido, por ejemplo, una de las estructuras más importantes pues vendría a ser el sistema auditivo, con todos los componentes que competen al mismo, desde la configuración de lo que es el oído, con sus partes externa, media e interna, y principalmente la interna, que está relacionada a lo que tiene que ver con un fenómeno conocido como la transducción de la información. Esta transducción de la información referida principalmente a el fenómeno de transformación de las ondas sonoras que ingresan por el canal auditivo, y en el oído interno se van a generar justamente unos mecanismos fisiológicos que tienen que ver con esta transformación de la información que va a viajar finalmente hacia corteza cerebral. Uno de los órganos más importantes dentro de esta transducción en oído interno pues vendría a ser el órgano de Corti, que está ubicado en la estructura de la cóclea y que va a desencadenar pues fenómenos netamente fisiológicos que van a llevar la información a través de redes neuronales que tienen que ver con procesos sinápticos y de neurotransmisión hacia estructuras que van a componer lo que son las vías auditivas que viajan hasta corteza cerebral. En ese sentido, y sabiendo que este sistema participa principalmente de lo que es el ingreso de esta información auditiva, y finalmente se transduce esta información en cortezas auditivas primarias, a partir de ese fenómeno es cuando entendemos pues los fenómenos tanto de comprensión como de producción del lenguaje. Una de las particularidades pues de los componentes del lenguaje tienen que ver principalmente con aquellas estructuras lingüísticas que componen a esta unidad cognitiva tan importante. En ese sentido, los lingüistas, los estudiosos de la lingüística del lenguaje, generaron un recurso que tiene que ver con la fragmentación lingüística de las unidades del lenguaje. A partir de ello, pues se establece que esta fragmentación lingüística nos va a dar a conocer cómo unidades componentes a partir de unidades mínimas se va a o van a dar lugar a generar justamente finalmente lo que vendrá a ser un discurso bien articulado. Dentro de esta fragmentación lingüística referida a estas unidades principales del lenguaje, pues tenemos de inicio que la primera unidad, la más pequeña del lenguaje, está referida
justamente al fonema. Este fonema, que es una unidad de articulación fonológica, tiene que ver con unidades mínimas de sonido que cuando vayan a integrarse van a generar lo que es, por ejemplo, unidades un poco más estructuradas que tienen que ver principalmente con la producción de vocales y de consonantes. Este grupo de fonemas unidos a su vez van a generar otro subsistema que tiene que ver con la agrupación de fonemas y que se refiere a la formación de los llamados morfemas. Los morfemas que nosotros conocemos principalmente como aquellas unidades más pequeñas, entendibles para nosotros a través del lenguaje. Estas unidades pequeñas, compuestas por fonemas, vendrían a ser principalmente pues las sílabas, tanto bisílabas como trisílabas y demás, ¿no? Que finalmente aunándose pues van a generar lo que es la formación de la palabra como tal. A través de lo que es la generación misma de la palabra, se va a proceder a través de estructuras lingüísticas pues a generar la unión del conjunto mismo de todas las palabras que van a generar lo que conocemos como el lexicón. Este lexicón está referido a todas las palabras que nosotros hemos adquirido a través evidentemente de sistemas de aprendizaje y que tenemos almacenadas principalmente en nuestra memoria semántica. Este conjunto de palabras denominadas lexicón o vocabulario pues tienen o siguen algunas reglas referidas justamente a estructuras de funcionamiento. Estas estructuras de funcionamiento se refieren a procesos denominados sintagmáticos que forman justamente lo que se llama la red gramatical del uso de las palabras. Estas tienen que ver también, a su vez, si bien con una estructura gramática, con la utilización de tiempos verbales adecuados que nos van a permitir a través de la generación estructural de las palabras, generar finalmente mediante estas particularidades de la sintaxis, nos van a permitir generar oraciones ya mucho más estructuradas a través de procesos que tienen que ver con la semántica y con la prosodia. La semántica que la entendemos desde el punto de vista de la lingüística como aquel significante y significado que le atribuimos a las palabras, y la prosodia que tiene que ver justamente con el tono y ritmo que le atribuimos también a las palabras. Entonces, al generar esta conjunción tan funcional y estructural de todas estas unidades, generamos procesos oracionales que finalmente van a desencadenar en lo que es un discurso muy elaborado, donde este discurso deberá tener un contenido principalmente de relato con sentido. A través de esta fragmentación lingüística es como se ha generado pues el entendimiento mismo de los procesos de comprensión y de expresión del lenguaje, y poder establecer que todos estos fenómenos han contribuido también al entendimiento de aquellas estructuras anatómicas que van a subyacer a estos procesos propios del lenguaje. Nuestra especie es una de las, o más bien la única especie dentro del reino animal que es capaz de emitir consonantes. Magne Leach, que es un lingüista, pues destacó principalmente que esta característica distintiva en el uso de sílabas formadas por vocales y consonantes es particular de nuestra especie de humanos, pues ninguna especie animal es capaz de emitir sílabas, básicamente pues porque las otras especies
no son capaces de emitir consonantes. Esto lo estudia McNeill a través de lo que es justamente la estructuración anatómica del aparato orofonatorio y que tiene las particularidades que ya habíamos visto justamente en la anterior clase de que las estructuras anatómicas que tienen que ver con la periferia, con la base periférica de la producción del lenguaje, están o son aptas para lo que es justamente la estructuración de este tipo de letras. Es decir, nosotros somos capaces a través de la posición de nuestra lengua, a través de la posición de nuestro paladar, a través de la posición de los órganos fonatorios, producir estas particulares letras como son las consonantes y que van a ir conjuntamente con las vocales a establecer conjuntos silábicos que van a generar lo que es la palabra. Entonces, pues a partir de estas particularidades, pues se hace lo que ya habíamos visto con la estructuración misma de aquellos componentes pues lingüísticos basados en el sonido. Ahí tenemos una tablita de las particularidades nuevamente de cada una de las estructuras del lenguaje que tienen que ver con fonemas, como unidades más pequeñas, morfemas, como la unión de estos fonemas, la sintaxis, con lo que es la combinación pues admisible de palabras y oraciones, el lexicón, que ya habíamos denotado que es el conjunto de todas las palabras en un lenguaje en concreto, la semántica, que atribuimos justamente al significado que va a corresponder a todos los ítems de palabras y oraciones posibles, la prosodia, que tiene que ver con la entonación vocal, y finalmente el discurso, ¿no?, que es la unión de oraciones de modo narrativo. Respecto a todos estos componentes, también pues se pudieron analizar otros puntos de vista que tienen que ver con justamente la participación de las estructuras anatómicas relacionadas con lo que es la producción y comprensión del lenguaje. A través del estudio de las bases anatómicas, pues se establecieron los procesos de localización a nivel de corteza y estructuras cerebrales que proceden justamente de 4 líneas básicas de la investigación en lingüística y en neuroanatomía del lenguaje. Estos estudios están derivados en primera instancia de estudios netamente anatómicos que tienen que ver con estructuras relacionadas propiamente con el lenguaje, también a partir de estudios de lesiones en pacientes que ya habíamos visto que pues a través de estos estudios que se originaron en pacientes que sufrían un deterioro particular en procesos de lenguaje, se establecieron teorías específicas de relacionamiento justamente anatómico mediante la localización de estructuras particulares que tenían que ver con lenguaje, como son las áreas pues de Wernicke y de Broca principalmente. También a través de líneas de investigación en estudios que estuvieron basados en lo que compete a estimulación cerebral de pacientes en estado de vigilia, que tiene que ver justamente con la estimulación eléctrica y electromagnética a través de cirugías que se realizaron a pacientes y en las cuales se procedió a estimular áreas específicas del lenguaje. También se llegó a establecer algunas regiones involucradas anatómicamente en el proceso del lenguaje. Y finalmente, pues, una de las últimas contribuciones y la más reciente está relacionada con los estudios basados en imágenes del cerebro, que nos van a denotar también estas estructuras particulares del lenguaje. Respecto a lo que compete en primera instancia con las áreas anatómicas propiamente dichas relacionadas con este sistema particular del lenguaje, pues se hace referencias justamente anatómicas
que fueron utilizadas por los investigadores para describir aquellas regiones del cerebro que estaban asociadas con el lenguaje, pero que variaban considerablemente en cuanto a funcionamiento y ubicación anatómica. En ese sentido, las estructuras relacionadas principalmente con estos estudios de áreas anatómicas, pues se refieren a la presencia de surcos y circunvoluciones que están ubicadas anatómicamente en áreas específicas que tienen que ver tanto con la comprensión como con la producción del lenguaje. Estas áreas también estudiadas desde este punto de vista anatómico se relacionaron con otros tipos de estudios, por ejemplo con los estudios de las áreas de Brodmann, que también localizan anatómicamente a aquellas estructuras relacionadas con estos procesos, además de otras investigaciones que tienen que ver con las áreas asociadas a síndromes específicos, como son pues las áreas de Broca y el área de Wernicke principalmente. En este sentido, se estableció a partir de estos lineamientos aquellas bases anatómicas respecto a la participación de estas áreas en los procesos de comprensión y producción del lenguaje. Respecto a las circunvoluciones asociadas a este sistema de lenguaje, pues se establecieron a través de estudios anatómicos que las regiones que abarcan lo que es la circunvolución frontal inferior y la circunvolución temporal superior están estrechamente relacionadas particularmente con lo que son las áreas de Broca y las áreas de Wernicke. Estas áreas que a través evidentemente de modelos de estudio lesionales se establecieron como áreas del lenguaje principales. Además, estos estudios acerca de las circunvoluciones asociadas a este sistema de lenguaje establecieron por su parte que existen también algunas otras regiones que están rodeando a estas circunvoluciones principales y referidas, por ejemplo, a aquellas como la zona ventral de la circunvolución precentral y postcentral, que tienen que ver con áreas de asociación, la circunvolución supramarginal, la circunvolución angular, que es una circunvolución muy importante referida a procesos, por ejemplo, de lectura, la circunvolución temporal medial, que también está relacionada con aquellas áreas de asociación de la corteza auditiva primaria, y pues estas circunvoluciones que rodeaban a las áreas principales, pues también se denotaron como principales intervinientes del proceso del lenguaje. Respecto al estudio de las áreas de Brodmann asociadas al lenguaje, Brodmann ya había establecido que las regiones del lenguaje que comprenden las áreas justamente 44 y 45 relacionadas con el área de Broca y el área 22 relacionada con el área de Wernicke, justamente estas áreas tienen que ver con aquellos procesos subyacentes al lenguaje. A partir de estos estudios también se establecieron que existen otras áreas que participan en lo que es la asociación misma de tanto los componentes de comprensión como de expresión del lenguaje. Por ello se establecieron que además de las áreas 44, 45 y la 22, que eran las principales denotadas para el lenguaje, también existe la participación de las áreas 9, el área 4, que tiene que ver con corteza de asociación, la 3, 1 y 2, también con cortezas asociativas primarias, el área 40 y el área 39 con lo que son procesos tanto de lectura como de escritura,
y el área 39 y 21 relacionadas a la corteza auditiva primaria. Otras regiones participantes de los procesos de lenguaje se establecieron a partir de estudios que tenían que ver con la parte profunda del cerebro o de la corteza relacionada al lóbulo principalmente de la ínsula. Esta región del lóbulo de la ínsula, conjuntamente con lo que era la circunvolución de Herschel, que pertenece a la corteza auditiva primaria, y partes de la circunvolución temporal posterior, eran denominadas o se denominan como los planos temporales antero-superior y antero-posterior. Estos planos en conjunto pues se denominan el plano temporal. Este plano temporal relacionada principalmente a aquella particularidad de comprensión del lenguaje. Además, se asociaron a estos planos temporales la zona dorsal del área 6 dentro de la cisura lateral, también partes de estructuras del tálamo, la zona dorsolateral del núcleo caudado, que tenía que ver principalmente con lo que era la activación del control del inicio motor para establecer, por ejemplo, la producción de palabras. También estructuras del cerebelo, áreas visuales que estaban relacionadas con los procesos de lectura, las áreas visuales primarias, también vías sensitivas y motoras que conectaban todas estas regiones. A su vez, se establecieron también mediante estudios de estas regiones asociadas al lenguaje que homólogamente pues el hemisferio derecho tenía una participación en procesos similares. Por un lado, pues si bien se vieron o se establecieron justamente las áreas del lenguaje relacionadas a estructuras netamente anatómicas, por otro lado se realizó a través de estudios en lesiones principalmente en el ser humano, pues se establecieron justamente las áreas específicas del lenguaje relacionadas tanto con la producción como con la comprensión del lenguaje. Estas áreas evidentemente establecidas a partir de estos modelos de tipo lesional que tenían que ver con pacientes que habían sufrido alguna patología relacionada justamente con, por ejemplo, eventos vasculares cerebrales que finalmente denotaban una lesión en estructuras específicas relacionadas con el lenguaje. Se produjo lo que fueron finalmente la localización de estas áreas específicas. Por un lado, Broca, que localizó esta área en lo que vendría a ser la circunvolución frontal inferior, y el área de Wernicke localizada en la circunvolución temporal superior. Estas áreas localizadas por estos dos neurólogos fueron pues principalmente a contribuir al estudio de lo que se conoce como la fasiología. Uno de los primeros modelos neurológicos que se establecieron en este sentido para el estudio de las lesiones de las áreas del lenguaje en el ser humano fue el establecido por el modelo de Wernicke-Hirschsprung. Ellos colaboraron conjuntamente para hacer diversos estudios basados por completo pues en datos obtenidos a partir de pacientes con lesiones cerebrales. A partir de este modelo, ellos establecieron principalmente que, en primer lugar, pues el significado de las palabras se representa en el área de Wernicke.
Esta área principalmente relacionada a la comprensión y el entendimiento de la palabra tanto hablada como escrita, y la comprensión incluso de estructuras de figuras que tienen que ver, por ejemplo, con dibujos o con imágenes de cualquier objeto presente en el entorno. También, mediante este modelo, se estableció que para hablar pues era necesaria una estructura implicada en lo que era el envío del significado de las palabras por medio de lo que se conoce como el fascículo longitudinal superior, arcuato o arqueado, hacia proyecciones dentro del área de Broca. Este fascículo relacionado con lo que vendría a ser la transducción final de el proceso de comprensión misma de la palabra a la palabra hablada propiamente. Otro de las contribuciones hechas por este modelo neurológico se refiere a que la lectura pues requiere de que la información que viene relacionada con la escritura sea enviada desde las áreas visuales 17, 18 y 19 de Brodmann hacia la circunvolución angular, el área 39, y de ahí pasar a establecer una conexión con el área de Wernicke para lo que es la lectura silenciosa, o en conjunción con el área de Broca para lo que es la lectura en voz alta. Estos tres fenómenos estudiados a partir de este modelo pues fueron a dar pie justamente a la localización anatómica de otras particularidades también del lenguaje, como era la lectura y la escritura. Ahí tenemos la connotación del modelo de Wernicke-Hirschsprung, que denota la participación del fascículo arcuato como estructura anatómica que conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Vemos como las proyecciones, además del fascículo arcuato, van a circundar algunas estructuras también anatómicas, parte, por ejemplo, del lóbulo occipital, del lóbulo parietal, y finalmente desencadenan hacia lóbulo frontal. Aquí estamos viendo lo que es el modelo que tiene que ver con la lectura y con la escucha, ¿no? Entonces ahí vemos el modelo, el establecimiento del modelo de Wernicke-Hirschsprung, quienes habíamos dicho, ¿no? que a través de la integración de lo que es el estímulo auditivo que llega primeramente al área de Wernicke, genera proyecciones a través de lo que es el fascículo arcuato hacia el área de Broca. El área de Broca va a mandar proyecciones hacia lo que es la corteza motora primaria para el establecimiento justamente de proyecciones también a partir de esta área hacia órganos periféricos, como son los órganos que participan en la articulación y producción de la palabra. Por otro lado, pues el proceso de lectura nuevamente se denota a través de este modelo como la participación de las cortezas, visual primaria, hace proyecciones hacia lo que es el giro o la circunvolución angular, que tiene que ver, que ya habíamos dicho, con estos procesos de lectura, y que a partir de la proyección hacia el giro o de la circunvolución angular va a mandar esta circunvolución proyecciones hacia el área de Wernicke, que tienen que ver con la lectura en voz baja, y finalmente las proyecciones
hacia el área de Broca y del área de Broca nuevamente hacia la corteza motora primaria para la articulación de lo que es la lectura en voz alta. Otro de los modelos que estudia la localización anatómica de las estructuras del lenguaje tiene que ver justamente con la elaboración de mapas de las zonas del lenguaje mediante estimulación eléctrica. Uno de los principales autores o investigadores que realizó esta investigación pues fue Penfield y sus colaboradores, utilizando lo que fue la estimulación cortical durante intervenciones quirúrgicas. A partir de ella, pues ellos, por ejemplo, dentro de su investigación realizaron lo que era la estimulación de las áreas de Broca y de Wernicke en el hemisferio izquierdo, además de estimulación en áreas de representación motora y sensitivas de la cara que se hallaban en las cortezas de asociación primaria, también de áreas suplementarias y a través de ello pues también generaron lo que fue la estimulación misma de aquellas vías que conectan las áreas parietales del cerebro con las áreas frontales. Estos autores, Penfield y Roberts, pues llegaron a la conclusión de que la estimulación en estas áreas producen dos tipos de efectos en el lenguaje. Por un lado, los efectos positivos, donde pues se puede provocar a través de esta estimulación la vocalización, por ejemplo, referida a lo que respecta a la estimulación del área facial o de la región motora suplementaria de cualquiera de los hemisferios. Entonces ahí se estableció una relación entre lo que era la región motora suplementaria y la generación de los procesos de vocalización. Por otro lado, otro de los efectos negativos, pues en áreas específicas donde se llegó a estimular justamente a través de este procedimiento, se vio que en otros casos pues los pacientes no eran capaces de vocalizar o de utilizar palabras correctamente. Esto más relacionado, por ejemplo, con la estimulación de las áreas de Broca y de Wernicke. Estos efectos que se produjeron en estos efectos negativos producen pues errores similares a los que ocurren en un proceso de afasia. Holleman y Mather, que son otros autores que también estudiaron la particularidad de la estimulación eléctrica en zonas específicas relacionadas con el lenguaje, estimularon principalmente y trabajaron sobre el área de Broca, donde además de que la persona no podía pues articular palabra, pues se veía que había una dificultad para realizar movimientos faciales voluntarios y también una alteración en lo que era la discriminación fonética. También estimularon áreas de lo que era la corteza temporoparietal posterior, donde observaron que a través de esta estimulación generaban en sus sujetos pues dificultades en la memoria a corto plazo. Holleman y sus colaboradores hallaron que hay una particularidad en cuanto a la complejidad misma que representa el área del lenguaje en hombres respecto a mujeres. Y ellos pudieron observar que el área del lenguaje es mayor en los hombres que en las mujeres. Esto pues generó una controversia y porque se supone que pues las mujeres tienen mayor capacidad de establecer sistemas de producción verbal que los hombres, pero Holleman pues logró establecer a través de una hipótesis conocida como la hipótesis del bilingüismo, que su hipótesis respecto a la mayor
captación de áreas del lenguaje por parte del género masculino era mayor que en el femenino. Esto debido, por ejemplo, respecto a la hipótesis de bilingüismo, que aquellas personas que son que pueden hablar 2, 3 idiomas, pues tienen una representación cortical mucho mayor del segundo idioma que las regiones corticales relacionadas con el establecimiento del primer idioma. En este sentido se vio que justamente las personas que aprendían un segundo idioma o que eran capaces de desde niños hablar un segundo idioma, la representación cortical misma pues se notaba en diversas estructuras mucho mayores que las del lenguaje primario. Otra de los estudios que se realizan y establecen finalmente lo que son las estructuras relacionadas con el lenguaje, pues es la elaboración de mapas de las zonas de lenguaje utilizando las técnicas de neuroimagen. Se pudo observar a través de estos estudios que evidentemente existe una participación pues clásica de las zonas anterior y posterior del habla en el lenguaje, pero además se estableció que existe la participación de otras regiones que circundan a estas zonas anterior y posterior. La zona posterior pues principalmente tiene que ver y está relacionada con un análisis de lo que es la estimulación auditiva y a través de estas técnicas de neuroimagen se puede ver que pues mientras hay estimulación auditiva, pues esta área, por ejemplo, no responde a lo que son los estímulos visuales. A partir de ello se pudo generar justamente la localización misma a través ya de procesos observables para los investigadores acerca de aquellos fenómenos estructurales anatómicos que están relacionados tanto con la comprensión como con la producción del lenguaje. En ese sentido, pues establecieron que el lenguaje pues se podría hallar organizado en redes que conectan lo que son las representaciones sensitivas que tienen que ver con la comprensión del lenguaje y las motoras con lo que tienen relacionamiento respecto a la producción misma de las palabras. Un autor investigador de justamente de estos fenómenos a través de la neuroimagen llamado Pulver-Müller, pues propuso que el lenguaje está estructurado a partir de ello en redes neurológicas relacionadas con las palabras. Además, que estas redes pues son flexibles y podrían modificarse o cambiar mediante el uso o el significado que se atribuya al lenguaje. Estas redes también se observaron en estos estudios de neuroimagen que contienen ganglios dentro de las áreas auditivas primarias y secundarias, así también como regiones motoras primarias y secundarias. A partir de estos estudios dirigidos por el establecimiento de la neuroimagen, pues también se pudo generar lo que es la contribución al entendimiento de aquellas estructuras subcorticales que participan en el procesamiento del lenguaje. Se establecieron algunos estudios a partir justamente de lo que vendría a ser la asociación entre estructuras subcorticales y el estudio a nivel de lesiones que tienen que ver con las áreas del lenguaje. A partir de estas se conoció justamente la participación de estructuras subcorticales tan importantes como el tálamo y los ganglios de la base.
también se generaron estudios a nivel de estructuras del lenguaje y mediante estimulación subcortical. Nuevamente ahí se pudo denotar la participación de estas estructuras principalmente referidas a lo que era la generación misma del lenguaje como tal, es decir, la producción del habla. Otro de los estudios también respecto a estructuras subcorticales que van a ser subyacentes a aquellos fenómenos del lenguaje se da a través del conocimiento sobre las vías nerviosas entre estructuras corticales y subcorticales, aquellas redes o haces de fibras nerviosas que conectaban estas estructuras y que pues en algún modelo de tipo lesional podían generar cierto déficit o cierta alteración en sistemas de producción de lenguaje. Otra de las indicaciones, o más bien a través de otros estudios que se realizan en estructuras subcorticales, denotan que estas estructuras están relacionadas con la producción a través del monitoreo preverbal del lenguaje, es decir, que tienen que ver justamente con redes que van a generar una conexión entre estas áreas específicas que conocemos en la corteza con estas estructuras que proyectan hacia zonas, por ejemplo, frontales para lo que es este monitoreo preverbal del lenguaje. Ahí tenemos un diagrama de aquellas estructuras que participan principalmente en este modelo de estructuras subcorticales, donde podemos ver la participación de las áreas corticales tradicionales como son el área de Wernicke y el área de Broca, y pues el área de Broca que genera justamente estas redes que tienen que ver con la producción de lenguaje hablado y otras redes que también van a mandar proyecciones hacia ganglios de la base y que tienen que ver con la comprensión misma del lenguaje. En este modelo, pues el tálamo va a jugar un papel muy importante en lo que es la activación cortical y la activación en el monitoreo semántico preverbal. Los ganglios basales participan principalmente pues para regular el grado de excitación que es transmitido desde el tálamo hacia la corteza y al mismo tiempo pues la liberación de lo que es la programación motora para la formulación del lenguaje hablado. Uno de los principales motores dentro de lo que es la generación de este lenguaje, de la programación motora, tiene que ver con el núcleo caudado. Ahí vemos a los componentes extracorticales y pues su funcionamiento dentro de estructuras de lenguaje. Por un lado, por ejemplo, el tronco encefálico, que tiene que ver o es una vía de paso que va a facilitar pues la transmisión de las referencias motoras del lenguaje y responsable de dotar del suficiente nivel de alerta al organismo. El cerebelo que pues junto con los ganglios basales va a coordinar lo que es la fluidez de los movimientos de articulación del lenguaje y o de la escritura, la participación de los ganglios basales para regular lo que es la fluidez del lenguaje oral y coordinación de secuencias motoras del lenguaje oral y escrito, el tálamo que interviene en una red asociativa que conecta pues las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo, y el fascículo arqueado que va a conectar las áreas de Broca y Wernicke, facilitando lo que es la sincronización entre el lenguaje comprensivo y expresivo. A partir de la comprensión de estos sistemas anatómicos relacionados con el lenguaje, se van a generar pues estudios relacionados justamente con aquellos pacientes
que sufren de lesiones específicas en estas áreas y mediante los cuales a través del estudio de estas particularidades de estos pacientes se pudo establecer lo que eran aquellos trastornos y su sintomatología pues relacionadas con la comprensión y producción del lenguaje. A través de estudios también en pacientes o más bien en personas que no tenían ningún trastorno de origen neurológico y que podía estudiarse el lenguaje normal en este tipo de sujetos, se estableció pues que el lenguaje normal genera lo que son interacciones complejas de integración, sensitiva y asociación simbólica, que además están relacionadas con una particularidad que tiene que ver con la habilidad motora y el aprendizaje de patrones sintácticos relacionados también con la participación de la memoria verbal en procesos de lenguaje. A través del estudio justamente de este lenguaje normal y en pacientes que sufrían alguna lesión en áreas específicas del lenguaje, se estableció que la afasia, uno de los principales síndromes referidos a alteraciones o trastornos del lenguaje, pues es un trastorno específico del lenguaje observable principalmente en el habla, en la escritura, mediante lo que se conoce como la grafia, o en la lectura a través de lo que se conoce como la alexia, pues como consecuencia de una lesión en áreas especializadas del cerebro para estas funciones. Este relacionamiento de los trastornos del lenguaje en pacientes con lesiones específicas en áreas anatómicas relacionadas con esta producción, justamente dieron lugar al estudio de aquellas alteraciones que estaban causadas por un deterioro intelectual. Estos estudios relacionados con deterioro intelectual por pérdida de lo que eran las vías aferentes sensitivas y relacionadas, por ejemplo, con la visión y la audición, o por parálisis o falta de coordinación de la musculatura de la boca o de las manos, pues se estableció que no tienen relación o no pueden considerarse con trastornos afásicos. Si bien estos, por su lado, pueden acompañar a procesos de la afasia y complicar pues, su estudio, pero en particular o en general no tienen que ver con justamente procesos de afasia como tal. A través del estudio mismo de la afasiología, pues una de las divisiones principales que se realizan en trastornos del lenguaje la realizan Goodglass y Kaplan, que plantean que existen 10 tipos básicos que están subagrupados en trastornos de lo que es la comprensión y en trastornos de la producción del lenguaje. Los trastornos de la comprensión o las dificultades en la comprensión, con lo que es el déficit en la comprensión auditiva, el déficit en la comprensión visual, y los trastornos en la producción, con aquellos relacionados con déficits en la articulación, en dificultades para encontrar las palabras, denominado anomia, en la emisión no intencional de palabras y frases, denominadas parafasias, en la pérdida de función gramatical y sintáctica, la incapacidad para repetir el material presentado de manera auditiva, un déficit en la fluidez verbal, incapacidad para escribir, conocido como agrafia, y la pérdida del tono de voz, conocido como la aprosodia. Esta clasificación respecto a dificultades tanto en la comprensión como en la producción, pues van a generar principalmente la división que conocemos en el estudio de la afasiología acerca de afasias, por ejemplo, de tipo de origen motor, y las afasias de origen sensorial, que tienen que ver con las
con las afasias de comprensión. Pues la afasia como tal se clasifica en tres categorías que han sido ampliamente definidas por los estudiosos del área del lenguaje desde el punto de vista de la neuropsicología. En este sentido, pues las afasias se clasifican principalmente en afasias fluentes, es decir, en la que el habla en estas personas es fluida, pero existen pues dificultades en lo que es la comprensión verbal auditiva o en la repetición de palabras, frases y oraciones dichas por otras personas. Por otro lado, pues tenemos a las afasias no fluentes, en las que pues se registran principalmente dificultades en la articulación, pero hay una buena comprensión auditiva verbal. Y finalmente, lo que respecta a las afasias puras, que están denominadas así porque pues producen un daño selectivo, por ejemplo, en estructuras de lectura, que tienen que ver con la lectura, con la escritura o con el reconocimiento de palabras. A partir de ello, dentro de esta clasificación de afasias fluentes, no fluentes y puras, se integran lo que son los síndromes afásicos como tal. Entonces, dentro de las afasias fluentes están consideradas las subdivisiones como son la afasia de Wernicke o sensitiva, donde el paciente tiene una producción oral fluida sin trastornos de la articulación. Algunos errores que cometen este tipo de pacientes pues son los neologismos o anomia, también la producción de parafasias, o con la participación, por ejemplo, de una comprensión deficiente, una repetición también deficiente. Dentro de la afasia fluente, otra subunidad, la que es la afasia transcortical sensorial, que tiene que ver con, o denominada también como síndrome de aislamiento, donde estos pacientes tienen un habla fluida, sin trastornos de la articulación, pero con buena repetición. Los tipos de errores que podrían cometer, pues las parafasias verbales, anomia y una comprensión deficiente. Otra de las afasias fluentes, la afasia de conducción, donde el habla es fluida, pero algunas veces pues se presenta como un habla vacilante sin trastornos de articulación. Los errores dentro de la afasia de conducción, pues la presencia de parafasias fonémicas, neologismos, vacilación fonémica, una repetición deficiente y una comprensión bastante conservada. Y finalmente la afasia de tipo anómica, que tiene que ver con la producción de un habla fluida sin trastornos de articulación y pues los errores que se cometen dentro de la producción, pues la anomia y algún tipo de parafasia ocasional. Por otro lado, dentro de la categorización de afasias no fluentes, vamos a encontrar a lo que son las afasias de Broca en sus formas graves y leves. La grave, entendida por ejemplo como la afasia de tipo global, afasia de Broca grave, donde se presenta la producción del habla con una articulación casi nula o muy dificultosa. Los tipos de errores presentes en este tipo de afasia, pues la falta de habla con emisiones recurrentes o el síndrome de desintegración fonética, una repetición muy deficiente. En el tipo de afasia de Broca leve, pues aquellos trastornos en la articulación leves, pero que son evidentes, donde se producen principalmente errores de tipo parafásico, fonémico, con anomia, agramatismo y presencia de disprosodia. Otra categoría de las afasias no fluentes, la afasia motora transcortical, que está enmarcada en lo que es la tendencia a la reducción oracional y a la apatía sin trastornos de articulación y con buena repetición.
En este tipo de afasia motora transcortical se presentan la sintomatología, por ejemplo, de que la producción del lenguaje pues se genera con oraciones incompletas, presencia de anomia, el paciente es capaz de nombrar mejor que la producción del habla espontánea. En cuanto a la afasia global, esta principalmente presenta una articulación muy dificultosa y hay falta de habla con producciones recurrentes y un déficit en lo que es la comprensión y en la repetición. Finalmente, con la categorización de afasias puras, respecto a la lexiosinografía, donde la producción del habla es normal, pero la lectura es deficiente, a la grafia, donde la producción del habla es normal, pero la escritura es deficiente, y finalmente la que se refiere a la afasia conocida como la sordera de palabras o para las palabras, donde la producción nuevamente del habla es normal, pero la comprensión y repetición pues son deficientes. Entonces, a partir de toda esta clasificación que se realiza respecto a los tipos de afasia, pues principalmente se establecen algunos modelos de localización de las lesiones respecto a las afasias. Uno de los principales modelos que contribuye a esta denotación pues es el modelo de Wernicke-Hirschwig, nuevamente, donde el área de Wernicke está asociada con lo que es la comprensión del lenguaje y el área de Broca asociada con la producción. Esta localización o este tipo de modelo podría parecer muy sencillo respecto a la localización misma de estructuras relacionadas con diferentes tipos de afasia, además de la participación de lo que es la estructura de las fibras del fascículo arcuato, que traducen principalmente el significado en sonido. Aquellos modelos justamente que tienen que ver con lo que es los modelos de complejos de organización neurológica del lenguaje, por su lado establecen que este modelo aparentemente sencillo en lo que es la localización anatómica de las afasias, pues se denota que pues este modelo no es particularmente muy sencillo de comprender y de conocer. A partir de estos modelos se va a denotar que hay una participación mucho más compleja en lo que respecta a la organización del lenguaje referida a lo que es la estructura misma de la afasia y su representación anatómica a nivel de corteza. Entonces, pues a partir de esto se estudia que aquellos déficits, por ejemplo, que son claves en la afasia de Wernicke, no proceden netamente de lesiones en el área de Wernicke. Lo mismo pasa con los procesos clave de la afasia de Broca, que no proceden tampoco netamente pues de lesiones en el área de Broca. En este sentido, y a través de los estudios de localización, se establece que hay áreas circundantes a estas áreas primarias de lenguaje que tienen que ver también con procesos similares que van a generar cierto tipo de patologías similares tanto a la afasia de Wernicke como a la afasia de Broca. A través de justamente de estos estudios se establece que existe una complejidad pues en el estudio de las bases neurológicas del lenguaje. A partir de lo que son los estudios de neuroimagen, principalmente
pues se van a denotar aquellas estructuras que participan o que desempeñan un papel importante en lo que es la función del lenguaje, donde a partir de la observación de estas estructuras mediante técnicas de neuroimagen, pues establece que el lenguaje es una función muy compleja y muy amplia para nada más ser producto pues de una región pequeña y limitada del cerebro. En este sentido, se realiza a través de esta observación de estudios por neuroimagen que existen áreas que circundan a las regiones específicas del lenguaje y que van a generar principalmente diferentes tipos de sintomatología respecto a alteraciones en estructuras tanto corticales como subcorticales. A partir también de este establecimiento respecto o mediante las técnicas de neuroimagen, se estudia o se hacen estudios principalmente en pacientes con lesiones producto de un ictus o de un evento vascular cerebral relacionado con la arteria cerebral media. Estos fenómenos generados o desencadenados, por ejemplo, por la obstrucción de esta arteria o por una hemorragia que se haya desencadenado en este trayecto. A partir del lugar de localización en el que ocurrió, por ejemplo, el evento vascular cerebral, pues pueden resultar dañadas todas las áreas centrales del lenguaje o algunas regiones específicas. Lo que respecta justamente a la estructura anatómica, las diferencias individuales que se establecen en los diferentes tipos de pacientes con este tipo de lesiones, también se denota que hay una variación en los síntomas producto de los eventos vasculares cerebrales y en sus consecuencias. La complejidad en la irrigación de las áreas también subcorticales, como es en los ganglios basales, pues va a generar también diferente tipo de sintomatología según la localización de las regiones específicas del lenguaje. Sabemos que justamente la arteria cerebral media, que es donde se ha hecho mucho más estudios acerca de este tipo de lesiones que van a generar trastornos o alteraciones en el lenguaje relacionados principalmente con aquellos síndromes afásicos, pues a través de estos estudios en pacientes con lesiones sabemos que los síntomas pues generalmente son de inicio muy severo o grave, pero que con el tiempo podrían ir mejorando considerablemente. Por tanto, pues estos síntomas no podrían ser fácilmente atribuidos a lo que es el daño en una región concreta del cerebro. Si denotamos la irrigación que realiza la arteria cerebral media a diferentes regiones, tanto corticales como subcorticales, pues vemos que cualquier alteración que se produzca en el trayecto de esta arteria podría generar la presencia de una alteración específica también respecto a la producción o comprensión del lenguaje. Por otro lado, pues, si bien se estableció lo que eran las características de las afasias fluentes, también se describieron aquellas características de lo que eran las afasias no fluentes, principalmente la afasia de Broca y las características de la afasia fluente con la afasia de Wernicke. Estas consideradas pues como síndromes que consisten en justamente un número diferente de síntomas, pero que cada uno podría tener una base neurológica distinta. Netamente pues se realizaron nuevamente estudios en pacientes
con lesiones en áreas específicas del lenguaje generadas por eventos vasculares cerebrales y en este sentido de realizar estos estudios al respecto de componentes corticales del lenguaje, Dronkers y sus colaboradores realizaron una correlación de los diferentes síntomas de la fascia no fluente y de la fascia fluente con regiones cerebrales o corticales, perdón, específicas. Dentro de lo que compete a las afasias no fluentes, pues denotan ellos que podrían existir cinco tipos de síntomas característicos de este tipo de afasias. Principalmente en lo que respecta a apraxia del lenguaje, que es la dificultad para producir las secuencias de sonidos del lenguaje, a dificultades para la comprensión de oraciones, la dificultad o la generación de lo que es el lenguaje recurrente, que tiene que ver con procesos de perseveración, los trastornos en la articulación de los sonidos y finalmente la dificultad en la tarea de memorizar oraciones. A partir de ello, de los estudios de Dronkers y sus colaboradores, pues establecieron que diversas áreas específicas dentro de lo que es la corteza cerebral, pues son partícipes de cierto tipo de sintomatología de tipo afásico. Por ejemplo, en lesiones del área de Broca, pues se va a generar una sintomatología en lo que respecta a la dificultad en el acceso a la memoria de trabajo y en la articulación. La participación de la ínsula denotada en procesos, por ejemplo, de apraxia del lenguaje. El área de Wernicke, que tiene que ver en dificultades en la memorización de palabras y la generación del ritmo de las palabras. El fascículo arqueado o arcuato, que tiene que ver justamente con la dificultad en la repetición de sílabas. El surco temporal inferior, que tiene que ver con lo que es la comprensión de oraciones, y el surco temporal medio con un tipo o que genera, por ejemplo, en cuanto a su alteración o a sus alteraciones estructurales, un tipo de afasia de tipo fluente. En base a estos estudios, pues se denota por su lado que, por ejemplo, la apraxia pues no va a proceder de una lesión específica en el área de Broca, sino de una lesión en la ínsula. También que las dificultades pues en la comprensión de oraciones parecieran estar asociadas al daño en lo que es la circunvolución temporal superior. También las producciones recurrentes, es decir, las perseveraciones, parecen proceder de lo que son lesiones en el fascículo arcuato y no, como se creía, en estructuras mucho más frontales como el área de Broca y sus circundantes. Y aquellos trastornos de memorización que tienen que ver con la memoria de trabajo y la articulación, que se relacionan con lesiones del área de Broca. Por otro lado, las particularidades de la fascia fluente, pues se estudió y se estableció a través de los estudios de Dronkers y sus colaboradores que la mayoría de las dificultades, especialmente la dificultad para la falta de comprensión del habla, procede de lesiones del lóbulo temporal medio dentro de lo que compete a la sustancia blanca. En este sentido, ellos estudian que pues no solamente se destruyen las zonas locales del lenguaje, sino que también se aíslan en este tipo de afasias lo que son las regiones occipital, temporal y parietal de las regiones centrales del lenguaje. Finalmente, pues estos investigadores afirman que las lesiones del área de Wernicke contribuyen a una dificultad en la retención de oraciones en la memoria hasta que la persona o el paciente pueda repetirlas y en la rima también de palabras. Finalmente, pues los componentes subcorticales del lenguaje relacionados con estos procesos
de afasia generan lo que es el establecimiento de una nueva clasificación de afasias conocida como las afasias de tipo subcortical o de origen subcortical. Uno de los principales estudiosos de este fenómeno es Hughlings Jackson, quien en 1866 ya había propuesto que las estructuras subcorticales pues son fundamentales para esta función del lenguaje. Él establece y le realiza pues un postulado respecto a que se podrá demostrar que cuanto más próxima se halla la enfermedad a los ganglios basales, más probable sería que el déficit se genere en procesos de articulación, y mientras más se aleje pues la enfermedad de los ganglios basales, era más probable que los errores se produzcan en la generación de las palabras. Esta hipótesis pues no se confirmó hasta 1959, donde Penfield y Roberts sugirieron que el tálamo, específicamente el núcleo pulvinar del tálamo, coordina lo que es la actividad de las zonas corticales del habla. A través de estudios que realizaron estos autores mediante estimulación eléctrica de los núcleos ventrolateral izquierdo y el núcleo pulvinar del tálamo, pues generaron lo que era la interrupción del habla y algún tipo de dificultades relacionadas, por ejemplo, para nombrar objetos, perseveración y lentitud en el ritmo de la palabra. Finalmente denotaron estos autores que el tálamo participaba en lo que era la activación de la corteza como tal para la generación de la palabra. Los trastornos del habla y de los procesos del lenguaje asociados justamente a la región ventral lateral izquierda del tálamo, también del núcleo pulvinar o de ambos, pues generaban lo que se conocía como una disfasia postquirúrgica, generalmente de tipo transitorio. En este sentido, pues el aumento del periodo de latencia de la respuesta verbal y la disminución del volumen de voz, además de alteraciones en el ritmo del habla y una tendencia a arrastrar las palabras o la vacilación y las dificultades en el rendimiento de pruebas de coeficiente intelectual verbal y procesos de memorización, tenían que ver principalmente con estos trastornos relacionados a esta estructura subcortical tan importante en la generación de la palabra hablada. Bueno, a partir de esto pues hemos tratado de abarcar todo el contenido